Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Roller Coaster basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Puedes decir que si no quieres ir, a Lam no le importará. Ese hombre siempre consentía a su esposa. Incluso sus padres se burlaban de él. Si Art decía que no, Love pensaba que no lo obligaría. Ya se lo dije, aún así, ¿te hace sentir incómoda? ¿Te refieres a tu hermano? Todo. ¿Cómo se siente vivir con alguien a quien no amas? ¿Sabes de eso? La pregunta podría sorprender, pero Er parecía tan tranquila como si ya anticipara que alguien sabría cómo se sentía. Tus ojos estaban tan hundidos el día de tu boda. Tu hermano no es una mala persona, es solo que no lo amo. Lo entiendo. Ahora era como si Love fuera quien intentaba comprender a todas las partes involucradas. Su hermosa cuñada, quien fue obligada a un matrimonio que no quería, por la ex amante, tuvo que alejarse aunque aún amaba mucho a Er, y su hermano, quien entregó todo su corazón a una mujer que ni siquiera lo miró. Su relación era tan complicada y caótica que le estaba dando un dolor de cabeza. Esta persona amaba a esta persona, pero esa persona amaba a otra. Después de que Love y Er salieron de la pastelería, se detuvieron en varias tiendas por el camino. Mientras compraban, alguien llamó a Air por teléfono. Love estaba cerca de ella, así que pudo ver que era su hermano quien llamaba. Hablaron con cortesía y respeto. Aunque Air no quería ser su esposa, lo trataba bien, muy bien. De hecho, sin embargo, Love, que lo sabía todo sobre su relación, percibió la fría indiferencia en su conversación. Estoy con Love ahora mismo. Sí, ya cené. Love también. Estamos de compras. Todavía tienes que hablar con tu cliente, ¿no? Bueno, nos vemos por la noche. Él colgó y guardó el teléfono en su bolso. No había sonrisa en su hermoso rostro. No se veía ninguna emoción en su rostro. Él volvió a sonreír cuando se giró para decirle a Love que caminara a otra tienda. Vamos a ver esa tienda. Bueno, la chica alta miró a la mujer que era mucho más baja que ella. Observó a Er y pensó que si Er se casaba con Lam por voluntad propia, formarían una pareja encantadora. Pero si Er terminara con la mujer de la que Love se había separado en el restaurante hace una hora, Love pensó que también formaría una linda pareja. Primero tengo que comprar café, Pierre. Se me está acabando el café en casa. En esa tienda, él señaló con la cabeza la cafetería cercana. Había mucha gente entrando y saliendo. Parecía que era bastante popular dada su cercanía. Sí, entonces podemos ir a revisar la sección de cocina. Mi criada es una gran cocinera, creo que le gustaría. Estoy de acuerdo, será un regalo útil que podrá usar. Tras aceptar, entraron a la cafetería donde tenían una variedad de cafés para elegir. Un empleado vestido de etiqueta los recibió y les sugirió su nuevo producto con mucha amabilidad. Love echó un vistazo rápido a su alrededor antes de decirles lo que quería. Todo iba bien. Cuando vio a una mujer de aspecto despampanante con la que empezó a familiarizarse, pero al parecer su cuñada la notó primero. ¿Estás aquí con alguien? Soy yo, dijo y miró a Love, quien le sonreía levemente. Hola, Pipur. La chica alta la saludó con naturalidad y le dedicó una sonrisa amable, fingiendo que nada había pasado. Pur quiso fruncirle la nariz, pero aún así le siguió el juego. Hola, Love. ¿Tomas este tipo de café? Hace un año que no eran tan cercanas, había más cosas que Earl desconocía sobre la joven. Pur tomaba café pero solía comprarlo en una cafetería. Nunca lo preparaba ella misma. Él solía ser quien le llevaba el café a diario. ¿Tenía ahora una cafetería en casa? Acabo de traer la máquina, es muy práctica. Que sea cómodo no significa que puedas tomar varias tazas de café al día, ¿sabes? La mujer más pequeña estaba preocupada por ella en ese momento. Interrumpió a la chica amante del café a sabiendas y frunció el ceño.
olvidándose por completo de sí misma. Siempre le desearía lo mejor, incluso cuando su relación cambiara. ¿Estás preocupada por mí? Deberías estar aquí para detenerme. Si es así, Paul bromeó porque sabía que Love lo entendía todo, pero él no lo sabía. Él solo creía que la hermana menor de su esposo sabía que ella no quería este matrimonio, pero desconocía la relación entre ella y Paul. La pequeña mujer fulminó con la mirada a Paul. Si pudiera, regañaría a la chica que no tenía sentido del decoro.